Bienvenidos a la clase de planificación didáctica y en este segundo encuentro hablaremos de los fundamentos de la planificación. En nuestra primera clase le dedicamos buen tiempo a discutir el concepto de planificación. Repasando algunos de esos elementos que discutimos, definimos la planificación como un proceso coherente, armónico, sistemático y orientado hacia el futuro. Específicamente está orientado hacia la meta. Por eso decimos que la planificación se fundamenta en objetivos y en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones se hace en base a las acciones, los procedimientos, los medios y los recursos. Planificar implica diseñar un plan o un proyecto de lo que hay que hacer. Por lo tanto, hay que pensar en qué es lo que hay que hacer, quién debe ejecutar esas acciones y cómo deben desarrollarse esas acciones. La planificación considera los factores externos e internos que influyen en el logro de los objetivos. Y la planificación está peleada, reñida con la improvisación. De manera que lo que busca la planificación es visualizar y construir lo que se desea. En esta segunda clase vamos a entrar a fondo con otros aspectos asociados a la planificación que hemos llamado los fundamentos de la planificación y estaremos conversando sobre los elementos de la planificación, los pasos o las etapas o las fases para desarrollar la planificación y algunos tipos y estilos de planificación. En relación a los elementos de la planificación, diversos autores mencionan diferentes elementos. Algunos consideran 5 elementos, otros consideran 7 elementos y en general todos los autores hablan de la importancia de los objetivos, es decir, lo que se quiere alcanzar, las actividades o tareas a realizar para alcanzar los objetivos, los recursos necesarios para realizar las actividades y alcanzar los objetivos, los métodos o las metodologías mediante los cuales se ejecutan las acciones. Esa ejecución de acciones tiene que ver con ciertas fechas, lapsos, tiempos que hay que cumplir y finalmente se habla de la evaluación y el control no solamente de todo el proceso, sino también de los resultados al final. Otros autores amplían esa lista de elementos y consideran el alcance de los objetivos, establecen las relaciones entre las actividades y es allí donde mencionan las prioridades, no solamente de las actividades a realizar, sino de los objetivos establecidos. También consideran el equipo responsable de ejecutar las acciones, las actividades. Mencionan también los riesgos o los contratiempos que se puedan presentar en la ejecución de las acciones y eso los obliga a pensar en posibles escenarios, una especie de plan A, plan B y plan C que hay que tener siempre cuando se desarrolla un proyecto. Esos elementos se concretan en una serie de pasos o fases o etapas para desarrollar la planificación. Y es así como comenzamos evaluando las condiciones existentes para a partir de esa evaluación determinar los objetivos, lo que se quiere alcanzar. Y eso también va a determinar cuál va a ser el plan de acción que se va a ejecutar. Ese plan tiene lapsos, fechas, por eso se crea un calendario de actividades. Además se identifican y se asignan los recursos, tanto humanos como materiales. Se priorizan los objetivos y las tareas, se ejecutan las acciones y en esa ejecución también es importante definir cursos de acción alternativos. ¿Qué significa esto? Que evaluando los posibles escenarios y pudiendo presentarse algunos inconvenientes, hay que elaborar un plan B, un plan C. Y finalmente también hay que establecer los métodos de control y evaluación.
Si evaluamos entonces los elementos en estos pasos de la planificación, fíjense que siempre mencionamos los objetivos, las acciones que forman parte de un plan, el calendario o los tiempos que hay que cumplir, los recursos, las prioridades, la ejecución del plan y el control y la evaluación. Encontré este esquema en internet que le llaman procesos de planificación. Yo prefiero llamarlos momentos de la planificación. Y fíjense cómo podemos leer en este esquema los elementos y los procesos de los cuales hemos ya conversado. En primer lugar, tenemos la evaluación de la situación, es decir, diagnóstico de la situación actual para detectar el problema que queremos atacar. En segundo lugar, se establecen los objetivos, las metas que se quieren alcanzar. En un tercer momento, entonces, se elabora el proyecto que se va a ejecutar y se establecen las actividades que forman parte de ese proyecto. En cuarto lugar, entonces, vamos a pensar en las personas que van a ejecutar el plan, es decir, quiénes, cuáles son los recursos con los cuales contamos y cuáles son los lapsos o los tiempos que debemos cumplir. Esto nos lleva directamente a ejecutar el plan en quinto lugar y en sexto lugar, ya para cerrar, la evaluación del proceso realizado para justamente ver si alcanzamos los resultados esperados. En resumen, entonces, cuando hablamos de los pasos, las fases o las etapas de la planificación, hablamos de las acciones, es decir, de lo que se va a hacer, de los recursos que se requieren para ejecutar esas acciones, el equipo humano que debe hacerse responsable de la administración de los recursos y el desarrollo de las acciones, la meta, que es lo que se quiere alcanzar y es el norte que siempre orienta las acciones, y finalmente la evaluación. Cuando digo finalmente, no quiere decir necesariamente que se va a evaluar es al final. Lo conveniente es ir evaluando en cada una de las actividades y etapas qué es lo que se va realizando para justamente controlar los posibles inconvenientes, las posibles desviaciones y hacer las correcciones antes de llegar al final del proyecto.